un honor participar en el 15º Congreso de Recursos Forestales. Es su servidor, Pablo Marroquín Morales, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, y me permito compartir pantalla. Es estimación de la densidad básica mediante el método empírico. Ahora bien, daremos una breve introducción sobre la densidad básica. La densidad básica se define o es utilizado como un indicador de calidad de la madera. Esto nos ayuda o nos permite para darle una aplicación o utilización a la madera. La densidad básica tiene clasificaciones. Va dependiendo de las unidades que tenga dicha especie. Ejemplo, las unidades de 0.36 gramos sobre centímetros cúbicos tienen una clasificación de una madera liviana. Valores mayores a 0.50 son categorizados madera pesada. Existen varios métodos para estimar la densidad básica, como el método de desplazamiento de agua, el método de máximo contenido de humedad. Sin embargo, en este estudio se hizo mediante el método empírico, donde se aplica una fórmula peso seco sobre volumen verde. Más adelante explicaremos un poco sobre esta metodología. En esta ponencia vamos a hablar un poco sobre dos especies tropicales. ¿Y por qué las especies tropicales son tan importantes? Ya que contribuyen a la producción maderable a nivel nacional. Los estados del sur-sureste son estas especies que se producen mayormente en plantaciones. Algunas especies, por mencionar, son cedro, teca, melina, caoba. La importancia de conocer la densidad básica es que nos permite también, asimismo, estimar la biomasa y el contenido de carbono, a pesar de la información que nos da sobre la calidad de dicha madera. Estas dos especies tropicales que se estudió es cedro y es teca, con valor económico muy importante. El objetivo de este estudio fue conocer la densidad básica de la madera de Cedrela dorata y Tectona grandis en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas. El área de estudio se encuentra en la zona de Soconusco, en el municipio de Huehuetán. Dentro de las instalaciones de la facultad se encuentra un campo experimental. Dentro de ahí se encuentra esta plantación, aproximadamente con una superficie de 51 hectáreas, donde estas especies fueron plantadas allá por el año 2000 en adelante. El muestreo de los árboles fue muestreo selectivo, ya que estuvieran libres de enfermedades y plagas, y sobre todo, que tuvieran una buena rectitud del fuste. El tamaño de muestra por cada especie fue de 20 individuos. Ahora bien, ¿cómo estimamos la densidad básica de esta especie? La densidad básica, Valencia y Vargas nos dicen que es igual al peso de la muestra, peso seco, sobre el volumen verde. Entonces, necesitamos encontrar estas dos variables. El peso seco, pues más adelante detallaremos con imágenes cómo se obtuvo. Y el volumen verde es igual a una formulita que nos proporciona Valencia y Vargas, que es igual a 3.1416 por el diámetro por la longitud dividido entre 4. Con estas dos variables, peso seco y volumen,
podemos obtener la densidad básica. Ahora bien, esto es lo que se hizo en campo. Se llevó un GPS para georreferenciar los datos y con el taladro de Pressler se perforó el diámetro a 1.30 de las especies y una vez que se tuvo la viruta, se metieron en popotes para poder ser conservado y trasladarlo a laboratorio. Una vez estando en laboratorio, se midió la longitud de las virutas, se pasaron a un registro y posteriormente al programa Excel para analizar o corroborar los datos. Ahora bien, una vez obtenido esta información de la longitud de las virutas y el diámetro, se pasó a obtener el peso seco. Se metió una estufa de secado, una temperatura de 95 grados, para que obtuvieran su peso constante. Al tercer día, se obtuvo su peso constante de estas muestras, la cual se pesaron, una balanza analítica, y mediante ello pudimos obtener el peso seco para obtener dicha variable que nos pide la fórmula para obtener la densidad básica. Igualmente se pasaron al registro y posteriormente al Excel. Una vez teniendo los datos, volumen, peso seco, pasó a obtenerse la densidad básica. Eso manipulación se hizo en Excel para posteriormente hacer un análisis estadístico mediante el programa de RStudio, donde se hizo una ANOVA entre especies o interespecies, es decir, con los 20 datos se analizaron mediante RStudio para ver si habían algunas variaciones. Si se presentaban variaciones o no era significativo el ANOVA, pues ya no se realizaba la prueba Tukey. Pero si la especie presentaba diferencias significativas, se aplicaría la prueba de Tukey. Asimismo, también se hizo una comparación entre especies, es decir, teca con cedro. Eso es para el análisis estadístico. Ahora bien, pasaremos a los resultados. Los resultados nos indican que para la especie de cedro, Cedrela dorata, la densidad básica en promedio fue de 0.37 gramos sobre centímetros cúbicos. Sin embargo, para Tectona grandis, la densidad básica fue superior, con un valor de 0.59 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora bien, este estudio, comparándolo con otros autores, como el de Cedro, podemos decir que hay una similitud en los trabajos con Bárcenas y Dávalos. Sin embargo, fue menor con Gutiérrez y con Segura. Sin embargo, los valores están cercanos a dichos autores. Igualmente, para la especie de teca, el valor fue de 0.59 en este estudio, similares con otros autores, como es Telles, como es Rodríguez. Entonces, estos valores tienen una gran similitud con los resultados o con las investigaciones que han tenido otros autores. Ahora bien, cabe destacar que no hubo diferencias significativas entre especies, es decir, los valores de cedro no tuvieron ninguna diferencia, los 20 individuos no hubo diferencias significativas. Igualmente para teca fue lo mismo. Sin embargo, al hacer una comparación entre especies, cedro y teca,
sí se encontraron diferencias. Podemos decir, era evidente, ¿verdad? Son dos diferentes especies y se tenían que presentar dos diferentes clasificaciones. Sin embargo, hay que corroborar, ¿no? Con un análisis estadístico. Y como el que se tuvo en esta investigación, las dos especies sí tuvieron diferencias significativas, por lo cual se procedió a una prueba de Tukey, la cual, la clasificación nos dice que para teca pasa al grupo A y para cedro la categorizó en el grupo B, debido a que tiene un menor valor. Nuestras conclusiones de esta investigación, podemos decir que el diámetro no afecta la densidad básica de las especies forestales. Sin embargo, entre las dos especies sí presentan diferencias, quedando así en dos clasificaciones, la cual nos dice que cedro nos indica una madera ligera o blanda y para Tectona grandis una madera pesada o dura. Estas son nuestras conclusiones en esta investigación y por lo cual nos permite que este método es eficaz, sencillo y de gran validez en la ciencia. Comparto un poco de bibliografía y pues eso sería todo de esta ponencia. Agradecerles también por escucharnos. Muchas gracias.